¿Están escuchándome? Profe, sí, 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 sí. ¿Creen que están entrando? Espero un minutito a ver que entre el resto. ¿Entendieron ahora el de la dupla de números? Claro, yo entendí cualquier cosa, profe. Yo no entendía lo de los pares, no entendía. Yo decía, ¿cómo tengo que poner dos pares, tres pares, la cantidad de pares que me pida? Un par de números, y ahí dice, se leen de a dos números cada vez. Claro, pero yo entendí otra cosa, entendí que entonces yo tenía que ingresar un scanf para los números que tenía que ingresar, para los pares que tenía que ingresar, y otro scanf que eran los pares que tenía que ingresar. No, nada que ver, entendí ¿Quién fue el todo. que partió, que leyó un solo número y lo partió en dos? ¿Quién es yo? ¿Me lo querés compartir, por favor? ¿Lo tenés a mano? Ah, bueno. Escúchame, Lautaro. eh, Claro, pero imagínate que el número, ¿no? El número que vos leíste, porque yo cuando ingreso dos pares de números puedo ingresar para el primer número 378 y para el otro número 1505. No tienen por qué ser dos números de dos dígitos. Los números pueden ser cualquiera, ¿entendés? Entonces hay que leer, claro, digamos, al hacer el resto de dividir por 100 y el cociente de dividir por 100, estás dividiendo, estás queriendo dividir un número, eh, sí, entonces, digamos, es como mentiroso, ¿sí? Bueno, está bien, no me acuerdo, me acuerdo que uno de ustedes lo había dividido, entró un solo número y lo partió y armó dos números. Había que leer dos números, el usuario tiene que ingresar los dos números que quiera, ¿ok? ¿Alguien más que lo haya hecho y me lo quiera consultar y lo comparta y se lo veo? No, lo hice, pero nada que ver, me desaprobaste porque no entendí nada de la consigna. Bueno, ahora te Ahora lo quedó entiendo mucho claro. mejor. Sí, porque primero que no lo vi al do while así, y segundo que me confundí tanto en la consigna, pensé primero que como eran números pares, nada más tenía que tener dos cifras. Entonces primero me encasqué buscando cómo hacer para que tuviera nada más dos cifras. Ahora, yo Segundo, te voy a hacer una pregunta tipo consejo, pregunta más consejo. Cuando yo estoy dando la clase Zoom, ¿vos anotás algo, Lucas? sí, Bueno, sí, entonces lo de validar un dato con el do while, evidentemente no lo anotaste, porque lo repetí hasta cansarme, que el do while es un buen ciclo para validar datos. claro, profe, pero yo no entendía cómo. Ahí es donde me mataba. No entendía, yo decía, Pero ¿y no ahora me lo cómo? entendiste cuando yo lo expliqué. Lo entendía a medias, eso es lo que ¿Y por qué pasó. no me paraste y me preguntaste? No se queden Porque con dudas, porque si no después no van a poder hacer, no van a poder adelantar. es verdad. Digamos, si yo estoy explicando el do while para validar datos, si a vos te quedan dudas, vos debés pararme y decirme, Estela, explícamelo de nuevo, para algo estoy acá, ¿ok? Es que sí, 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 ok, pero a veces pienso que es más, o yo pienso que es más complicado de lo que lo veo. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, en lo que usted puso entre paréntesis, que, como decía, a ver, acá lo tengo abierto. Decía, trabajos prácticos, ahí va, profe. No, este es en... Acá decía, trabajos prácticos, decía, o sea, se leen por vez dos números, yo dije, debe ser optativo.
porque será que se leen dos números, Ah, o pero debe vos ser, sos un piola bárbaro, vos interpretás lo que vos querés. Si ahí es dice que, se leen dos números, ¿por qué interpretás lo que vos querés? porque yo dije dos números, entonces hablamos de un número par, ahí es donde yo interpreto mal, ahí es donde yo interpreté mal todo, ahí yo me confundí, por eso, ahí además me siento tosco y hago cosas, sigo haciendo las cosas desde el mal punto que agarré. O sea, comencé mal y sigo desde ahí. Bueno, Eso es lo que otra cosa, Lucas, otra cosa. Si a vos te quedaba una duda, me podés escribir, yo te puedo contestar por correo también fuera de la clase. sí, ya sé, profe, pero a mí se me da algo de que si no sale por mí es porque prácticamente no entendí nada. No, Pensando que yo, estás totalmente equivocado. El proceso de aprendizaje es retroalimentarse. Por ahí la primera vez que lo escuchás no entendés nada, no entendés un pomo, pero después cuando lo vas practicando vas consultando dudas y qué sé yo, se te aclara el panorama. No seas autosuficiente. ¿Para qué estás en un curso? Para que te expliquen. claro, pero lo que me pasa es al revés. Siento que en realidad lo entiendo y cuando se me viene el problema es cuando ahí se me complica. Bueno, Y ahí, bueno, ahí, yo ya te tiré la soga. Si vos querés escribirme, consultarme, yo siempre les contesto a todos. Así dale, que, profe, dale. bueno, Y ¿alguna profe, duda más? profe, y si yo tengo un problema así, ¿le puedo mandar el programa y decir, profe, acá en esta consigna me alboroté? ¿Me puede decir si voy por el camino correcto? Y Porque por a veces ejemplo, siento, Mario Vera hace eso, empieza a hacerlo, hace medio desastre, yo lo oriento un poco y después lo termina haciendo. pero a mí no me da mandarle 20 mensajes, profe, Bueno, quiero pero que ese es un sacame problema la duda. tuyo, papito, andar psicólogo. Tenés que salir de esa postura, porque así se aprende, consultando. ¿Ok? Bueno, para la próxima Sí, ya profe, saben ok. todo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, lo que les aconsejo hacer es, para los que no hicieron el trabajo práctico de taller, o el de algoritmos, que lo hagan para el miércoles. Así el miércoles me consultan dudas. Bien, si quieren les dejo uno para que lo piensen para la próxima. ¿Quieren más? Lo Uno, que no dejanos uno, sí, hicieron. sí, sí. Sí, Sí, a sí, ver, sí, sí. esperen que lo estoy Necesitamos pensando. acá es ejercitar. Ah, profe, pero ¿nos puedes mostrar cómo viene el de Mario? Que se veía interesante. Ah, quedó. Sí, estaba pendiente de eso, ¿no? Esperen, Mario. ¿Están viendo? Sí, Bueno, entonces vamos a repasarlo. Acá, este Uruguay era para leer la cantidad de duplas, de números que el usuario va a querer ingresar. ¿En qué variable lo leo? En esta canta. ¿Bien? Entonces, este do while, cuando yo salgo de este while, tengo una cantidad positiva que me va a ayudar para leer esa cantidad de pares de números o duplas de números que voy a tener que ver si son iguales o no. ¿Bien? Entonces, después viene este for, que termina acá, en donde me dice empezarlo en 1 y llevarlo hasta acá con incremento de a 1. Entonces, este ciclo, ¿cuántas veces se va a hacer? Cant veces. ¿Qué tengo que hacer ahí adentro? Leer los dos números, acá tengo los dos números leídos, y después sacar los procesos. Pregunto si son iguales. Si son iguales, los cuento. Si no, no hago nada. ¿Bien? No tiene else este if. ¿Bien? Entonces, vengo acá, cuando termino el for, simplemente, como no me pide porcentaje, me pide la cantidad de pares, hago un printf donde diga la cantidad de pares es cont, esta variable es la que contaba los, los, los la cantidad de números que habían sido igualitos cuando los ingresaban. ¿Ok? Sí, profe.
Entonces Perfecto. ahora voy a borrar esto. Yo igual me quedé muy caliente con el de White, le voy a decir la verdad. Pues no me salió, estuve con ese ejercicio más que con con el otro. El de algoritmos, ¿cargaste, Sí, Pablo? sí, no, ¿Lo el algoritmo entendiste me volvió ahora? loco. Y ahora sí. Pasa que Bueno, sinceramente si va a tomar alguno parecido al del examen, me gustaría que vea algunos parecidos, que sea lo que como les el voy de a tomar White. es todo parecido a lo que estuvimos haciendo. Ni más difícil ni más Así que, fácil. ¿Eh? Esperen ahora que voy a bajar y les pongo en esta Otra, misma. otra cosa, profe, yo pensé que vos tenías que hacer todo el ejercicio dentro del do while. Eso yo pensé. Bueno, el ejercicio no, la condición y todo lo que se tenía que cumplir dentro del do while. Y yo también No, dije, ahí pero si decía pongo, usar el do while para validar el dato de entrada de la cantidad. Y después un ciclo que lo haga una cierta cantidad de veces. claro, ahí va, ahí va. Tengo que hacer separar eso tengo que Nada. saber Así separar. que vamos a poner. Profe, yo una cosa que no entendí en la parte que me contestó el mail, porque yo no llegué a subir a la plataforma, pero se envié por mail y me puso como que no era la estructura, algo así. ¿A qué se refiere con eso? Yo eso no lo ¿Quién entendí. sos vos? Que no te veo, ¿qué está hablando? Coelho, Lautaro, profe, no manda la cámara, estoy sin cámara. Ah, ¿y podés compartir tu programa con Sí, sí, nosotros? ahí lo busco ¿Eh? y lo comparto. Bueno, voy Sí, a sí. dejar de compartir yo, así vos me mostrás. Ah, después, por ejemplo, otra cosa que les quería decir, cuando suban el archivo, bien, pónganle un nombre adecuado. Por ejemplo, creo que, miren, Mario Vera puso, miren cómo nombró el archivo. Puso Mario Vera, trabajo de taller de programación, profesora. miércoles. Imagínense que yo tengo 4 cursos. Uno es taller 1, hay otro que tengo que doy el taller 4. ¿Bien? Entonces, acá, si yo descargo todo y se me hacen mezclas, ¿bien? Trabajo de taller 1, pongan, la materia se llama taller 1. ¿Ok? ¿Por qué profesora? ¿Ven? Dice, Mario Vera, trabajo de taller de programación, profesora. Pongan el nombre y qué número de TP es. Están entregando en esta instancia el TP3. ¿Ok? Traten de ir poniéndole los nombres adecuados a los archivos. ¿TP3 o TP2? En realidad ¿Cómo? porque son dos, son, yo lo pongo, yo lo interpreto como si como son de tanto uno de taller como el otro de algoritmo, después yo le pongo como que son los segundos TP, no el tercero. Y si vamos por el tercero, ya hicimos 2, este era el tercero en cada una de las materias. Yo soy tercero, wow, pensé que Sí. estábamos en el segundo. Bueno, ¿quién Bueno, era listo, el perfecto. individuo que me iba a compartir pantalla? Yo, profe, ahí está. Ah, Lautaro Coelho. El individuo, buenísimo. Por ejemplo, acá vos usás una variable cont_par y otra cont_int. ¿Sí? ¿Por qué usaste dos? Tenés que contar. Para sacar a los impares. O sea, fue la forma que encontré como para sacar a los impares y que después del porcentaje. Bueno, a ver, pará, Acá. pero pará, déjame ver. Ahí inicializaste estas variables. Acá está el do while que termina acá, mientras que el número sea distinto. Vos pusiste el while distinto de 0. Imagínate que cuando yo leo el número, ingreso un -8. Va a venir acá, el -8 es distinto de 0. Es verdadero, entonces va a salir. ¿Con qué te quedaste con un -8? Es que el while, la condición está mal. No, sí, 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 Ah, ahora que lo no, dijo. parate, este es el otro. Disculpame. Este es el Eh, de los impares. sí, 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 me confundí con el otro. Baja el do while. Bueno, fíjate, vos elegiste un do while, ¿bien? Cuando usas un do while, ¿te acuerdas que la diferencia fundamental entre un while y el do while es que el do while primero una vez entra y lo hace seguro, Tal cual. ¿bien?
Entonces, vos acá leíste el número, y acá preguntas el número 0. ¿Para qué vas a preguntar adentro si el número es 0, si la condición del while te lo tiene que armar acá abajo? ¿Ves? Ahí Por, sinceramente por no eso entró. es que es mejor el while. Yo tengo que primero hacerle una lectura previa y después entrar con un while que te permita o no te permita entrar. Porque si vos Claro. elegís esta estructura de do while, todo esto que está acá, lo que está volando mi cursor, ¿ven? Todo eso lo vas a hacer. ¿Para qué me importa? Si el número que vos leíste es el 0, que es el que te hace cortar, ¿para qué vas a chequear si es 0 o no? ¿Para qué vas a chequear si el número es par o no? Si es el 0 no hay que procesarlo. Ahí ese fue el problema, que no podía hacer que no me cuente al 0 para el conteo del porcentaje. O sea, me lo Claro. tomaba, si yo ponía Entonces, 5 números y un 0, me tomaba 6 números para sacar el porcentaje. claro, exactamente. Entonces, lo mejor es un while, no un do while. ¿Entendés? Porque eso te debo haber puesto, que la estructura que elegiste es la Claro, incorrecta, no es la adecuada. y después acá el System Box, que no sé ni por qué lo puse. Después que usted lo puse, no sé ni para Ah, qué lo ya puse. sé por qué lo pusiste. Porque vos fíjate que vos entras a este ciclo y si el número que leíste te daba 0, ¿qué quiere decir? Que te tenés que ir del ciclo. Cuando de esto que está acá yo supuse que vos lo pusiste, el System Pause lo que hace es te hace ingresar cualquier tecla, que aprietes cualquier tecla para terminar. A lo mejor yo interpreté que vos pusiste el System Claro, Pause sí, yo porque lo si el intenté, o número sea, era 0, terminabas. era por eso, claro, sí, sí, Claro. sí. Ah, Entonces, bueno, ante eso, una aclaración importante es que cuando uno está dentro de un ciclo, no lo puede cortar. Bien, el ciclo para que sea una programación estructurada, tiene que estar pensado, bien, que empiece y termine como uno quiera, no darle, claro, acá como lo elegiste mal, el ciclo, claro, vos te agarrás y dices, bueno, si el número es 0, pongo un cartel de número inválido y chau, me voy. Yo no puedo claro, después abortar los ciclos. Es lo mismo, la otra vez alguien me había preguntado si le podía poner un corte al for en el medio. Yo le dije que como poder se puede, hasta vos también pusiste un system pause y lo habrás podido ejecutar, pero sí, no sí, compilar resulta, compilaba, pero o sea, es como que con lo que tenía iba tratando de que cumpla la condición de la consigna y bueno, esa fue la... Poniendo eso encontré que cortaba y bueno, como ahí. claro, lo mismo pasa con un for. Si vos le decís que un for empiece en 1 y termine en 100, no podés en el medio hacerle un exit y cortarlo porque sucedió algo. Un ciclo tiene que estar pensado de principio a fin perfecto. ¿Okay? No hacer un enmiendo ahí en el medio para abortarlo. ¿Okay? Claro. Bueno, a ver, espérate que quiero ver esto de acá. ¿Ves? Este if que pones acá, si el número, acá estás preguntando si el número es par. Sí, Digamos, es como, a ver, irte a Chile y tomarte un avión y dar la vuelta por el Océano Atlántico en vez de cruzar por la cordillera. ¿Para qué vas a preguntar si es par? Si vos tenés que preguntar si es impar. En vez de igualado a 0, lo pones igualado a 1 y te evitas el else. ¿Entendés lo de ese if? sí, 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 sí. Bueno. Y después, cuando terminas el while, vos acá calculás el porcentaje y lo mostraste. Pero acá no está contemplado el temita que de entrada hayas ingresado un 0. Si vos ingresaste un 0 y te mandas por acá, el cont va a estar en 0 y al dividir por 0 te va a dar overflow. Por eso habrás puesto el system pause ahí en el medio, para que te lo termine dentro del ciclo y no abajo. Claro, cuando ponga el 0 que lo termine. Claro, exacto. Total, la Solo, determinaba ahí, salía el while y ya hacía el porcentaje. claro, exacto. O sea, yo me maté la cabeza porque era como que tenía que cumplirlo y bueno, cuando ya en un momento ya estaba como quemado y bueno, ya Bueno, mandé. les puedo dar otro consejo. Este ejercicio es el de algoritmos,
yo se los di el lunes. ¿Ya? El miércoles, cuando tuvimos la clase de taller, nadie me preguntó de esto, porque no lo habían empezado. Tienen que aprovechar. Si ustedes dicen, voy a tener un Zoom con Estela el miércoles, y bueno, voy a tratar de pensar lo que tengo que hacer, así le puedo preguntar si me surgen dudas. Ustedes por ahí lo dejaron para lo último, y bueno. Ustedes imagínense, Pablo Reitman sabe, porque él cursó en forma presencial esta materia. Pablito, ¿cuántos ejercicios hacíamos en el centro de cómputos por vez de cursada la materia? Y 20 ejercicios, 10 ejercicios seguro. No, Entre 10 y más. 20 Vos porque me largabas, Bueno, más. vos me largabas dura la mitad del cuatrimestre, pero hemos llegado a hacer 50. Sí, bueno, también. Bueno, Yo ok. extraño eso, sinceramente extraño eso, porque a mí me cuesta. Estos 2 años, sinceramente, entre la pandemia y estudiar, me está costando demasiado. Yo quiero, sinceramente, que siga enseñando así. Bueno, o sea, lo que yo les quería decir que si hubiéramos estado cursando en forma presencial, hasta las 10 de la noche estábamos metidos en cómputos haciendo programas. Eso lo tienen que hacer ustedes ahora, solos, y aprovechar la próxima clase Zoom para consultarme. Ahora, si lo van a dejar para hacer media hora antes de que se venza, y se van a llenar de dudas, no van a poder, no van a alcanzar, ¿ok? Tal cual. Sí, pero Bueno, entonces ahora les voy a compartir en pantalla uno para que hagan. Ver, duplas de números. ¿Qué quiere decir leer duplas de números? Cada vez que leo, leo de a dos números. O dupla de número o un par de números, ¿ok? Ahora les Sí, digo cómo van a cortar hasta que se ingresen dos iguales. ¿Bien? Visualizar porcentaje es números negativos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leer duplas de números hasta que se ingresen dos iguales. Por ejemplo, en un caso puedo ser ingreso el 1, ingreso el 7. El 1 y el 7. ¿Son iguales? No, No, son dos números diferentes, dos variables tal cual. diferentes, ¿no? Supónganse que esta se llama N1 y esta se llama N2. ¿Ok? Bueno, ingreso un 1 y un 7. Esto me hace seguir porque no fueron iguales. Entonces vuelvo Tal a cual. leer otro, por ejemplo, un 8 y un 14, o y un menos 14. No tiene por qué ser todos positivos, ahí dice duplas de números. ¿Son iguales? No, No, entonces tengo que seguir leyendo. Ingreso un 7 y un 3. Como no son iguales, tengo que seguir pidiéndole al usuario que ingrese datos. tal cual. Ahora ingreso un 5 y un 5. Esto me Son hace iguales, cortar. Quiere decir tal que cual. este no lo voy a procesar y todos los números que son significativos son los de arriba. En corto cuando tenga dos números iguales. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué tengo que visualizar? Porcentaje de números negativos. Entonces ahora esperen que voy a cambiar de color. Y ahora me voy a dedicar a estos que están acá. ¿Cuántos son? 2, 4, 6. La que ven, en algún lugar van a tener que contar los números buenos ingresados. Son 6. ¿Cuántos negativos hay? 1. uno. Negativos hay 1. En total son 6. ¿Cuál será el porcentaje?
100.0 por Sí, la cantidad de negativos dividido el total que es 6. la regla de tres. En general el porcentaje lo hacían bien todos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué variables Sí. van a tener que usar? Van a tener que usar, por ejemplo, una N1 y una N2 para leer. O sea, estas dos cosas conforman las duplas de números. En dos variables diferentes cada número. ¿Bien? Después van a tener que llegar a este 6. ¿Bien? Cada vez que ustedes puedan entrar al ciclo, quiere decir que los dos números son distintos. ¿Cuántos números nuevos ingresados tienen ahora? Dos números más. Entonces, afuera del ciclo tendrán que poner el contador de números en cero, ¿bien? Y si ingresan al while, acá lo primero que tienen que hacer es hacer a cont igual a cont más 2, porque estoy leyendo dos nuevos números. En el anterior hablaba de porcentaje de duplas, pero acá habla de porcentaje de números que ingresé, más 2. Cada vez que ingresan al while tienen dos números nuevos, por lo tanto lo autoincrementan de a 2. ¿Okay? Y después van a tener que chequear si el número 1 es negativo, lo cuentan. Y aparte, Profe, en forma independiente, ver si el otro es negativo. Sí, ¿quién me habla? Agustina, no entendí la parte de cont igual cont más 2. Bueno, porque ves que cada vez que vos ingresás una dupla de números, son dos números. Este es el N1 y este es el N2. Cada vez que ingresas al ciclo, lees dos números nuevos. Sí. O vos tenés que contarlos todos. Es que todo lo que está acá encerrado con el circulito esto, yo le dije, ¿cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero vos cada vez que ingresas al ciclo vas a leer dos números nuevos. Tal Cada cual, vez de que a dos. entras y lees y te deja ingresar porque no son iguales, el contador lo autoincrementas en 2 porque son dos nuevos números. Es Agus. Ah, sí. Bueno, ¿les queda claro la consigna de este ejercicio? Sí. Bueno, entonces, les dejo esto para que practiquen para el miércoles. Bien, ya la semana que viene son los parciales. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿Eh? ¿Todos copiaron la consigna? No, profe. Dar duplas de números hasta que se ingresen dos iguales. ¿Ven? Acá tienen el ejemplo. Yo sé cuántos duplas de números voy a leer. ¿No? No. Así que tiene que ser No sé, va a repetitivo. depender del usuario que cuando se le cante ingrese dos números nuevos. Por lo tanto, ¿podrán usar un for? No. No, No. Ok, ya descarto el for. No, whale. No, un whale se puede hacer, un whale. While, muy bien. While con una lectura previa, porque la puerta de entrada del while te va a tener que dejar entrar sí o no, si son iguales o distintos. Si yo de entrada ingreso el 5,5, es que no va a haber proceso de datos. Entonces tengo que tener una lectura previa de los números, ¿o no? Exactamente, Lucas. Ah, yo le estaba a Lo punto de mismo, no poner lectura previa. lo mismo es. Lo mismo, pero con dos números ahora. Y aparte, El anterior decía leer números hasta que ingrese un 0. Ahora uno en vez de solo. leer uno solo. Ahora en vez de leer uno solo por vez leo de a dos. ¿Bien? Exactamente. Y la Entonces, condición es que sean distintos. tal cual. ¿Ok? Claro, claro, qué boludo. De uno más, por las dudas. ¿Puede dar uno más? profe, Eh, consulta, usted, porque yo también la parte que me faltaría un poquito más desarrollar o practicar es desmenuzar, digamos, el problema y llevarlo por partes. Antes de poner a escribir código. ¿Cómo recomiendo? ¿Cómo eh, hace usted? ¿Cómo lo razona?
Yo lo que haría en tu lugar es, antes de empezar a editar, escribite en una hoja los pasos que vos tenés que hacer. ¿Bien? Como por ejemplo en este caso, leer duplas de números hasta que se ingresen dos iguales. Hacete un ejemplo como el que yo que hice acá. ¿Ves? Voy a hacer otro nuevo. Uno empieza a leer números, qué sé yo, el 14 y el 8. ¿Son iguales? No. Tengo que ingresar otro más. ¿Bien? Por ejemplo, el 23 y el 14. ¿Son iguales? No. Ahora leo el 7 y el 7. ¿Son iguales? Sí, el que está acá corto. ¿Bien? Esto te permite pensar en un montón de cosas. Primero decidir si usar un for, un while o un do while. El for lo descarto porque no sé cuántos de estos buenos voy a terminar leyendo porque va a depender de que el usuario se le cante poner dos numeritos iguales. Acá el corte del proceso lo decide el usuario ingresando dos números iguales. ¿Ok? Sí. Entonces, esto ya te empieza a dejar pensar que no va, que un for lo descartás, que no sabes una cantidad de veces fijas. ¿Bien? Entonces, después te queda el while y el do while. Siempre recuerden que cuando utilizan un while, siempre apóyense más con el while que en el do while. El while para procesos de este tipo, ¿bien? Y el do while en general se usa para validar datos. Tal cual. Este, validar datos. Y este para procesos de entrada de lectura de datos y procesos. ¿Bien? Entonces, decidimos usar este while. Como la condición que está acá va a estar dependiendo de que sean iguales o distintos, tengo que tener los números leídos. Entonces nos damos cuenta que tengo que hacer una lectura previa de N1 y N2. ¿Entendés? No sé qué, ¿quién era el que me preguntaba recién? Yo, Coelho, profe Lautaro. Ah, Lautaro. ¿Te das cuenta más o menos lo que tenés que hacer? Sí, pasa que yo la parte esa del razonamiento como que lo hago, pero después cuando lo tengo que llevar a cabo con las funciones que sabemos, como que con el while y el do while, o sea, me tenía esa duda a que le acaba de decir usted, que primero verifica y después, o sea, Esperen, hay una que primero esperen verifica. que borro esto y voy a aclarar. While, que tiene la condición arriba, el do while, que la tiene abajo, el proceso hecho una cantidad de veces fijas. Esto es el for, el while, y esto es el do while. Se pongan re cancheros con la elección del ciclo, este que está acá, ¿viste? El de la chiquitita, validación de datos. No para eso exclusivamente. ¿Ok? Este que está acá con corazón es el for, lo vamos a usar para qué? Para ciclos que se hacen de una cantidad. ¿Hace cuánto lo voy a tener que hacer? Chicos, 100 veces, 800 veces. Para una cantidad que no sabemos cuándo termina. No, el for sabés cuándo termina. O si yo te digo, léete 200 números. Va el for, hago un for desde 1 hasta 200 y adentro leo. ¿Eh? Estos ciclos es una cantidad fija de iteraciones. Pueden ser 10, 20, 30, la que sea. Pero cuando yo sé que el proceso lo tengo que hacer 100 veces, 20 veces, eso es el for. ¿Bien? Y el while de acá es un ciclo para procesos de datos que yo no sé cuántos van a entrar. A ver qué le podemos poner acá. Cantidad de veces. Cantidad de veces. Inexactas. Inexactas es que por ahí en alguna ejecución lo puedo hacer andar
10 veces, lo puedo hacer, mandar 400, ¿no? Por ejemplo, lo que les di, va a depender de que el usuario ingrese los números iguales. Puedo ingresarlo al principio de todo, no hubo proceso de datos, puedo haber ingresado un par de números, 500 pares de números distintos y al 501 poner dos iguales. Ya no sé la cantidad de veces fijas. El for es para la cantidad de veces fijas. Y el do while, úsenlo exclusivamente para validar datos. ¿Ok? Está. Sí. Bueno, una consultita. ¿Se escucha? Profe. Sí, escucho. Ah, pues se le va la voz de a vos. Me aleja el micrófono, ahora me escuchan bien. Sí, 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 profe. Le dejo de compartir. Si no tienen ninguna otra consulta, le dejo ese ejercicio para que practiquen para el miércoles. ¿Ok? Bueno, perfecto. Bárbaro, profe. Ah, Bueno, esperen, profe, no se no- vayan que tengo que tomar lista. Ah, Se va. eso.